parte de la sesión pendiente, básicamente, para completar el ejercicio utilizando modelo vista controlador, en el cual lo que pretendemos ahora es generar un espacio. El objetivo es generar un insert, ¿sí? Vamos a generar un insert utilizando modelo vista controlador. En esta parte ya tenemos hicimos un select sencillo. Vamos a hacer un insert ahora sencillo. Por acá lo tenemos el ejercicio. Entonces vamos a ello. En la clase anterior ya hemos trabajado sobre el config de conexión. Ya hemos trabajado en la construcción del modelo, en la construcción de la vista y en la construcción de los controladores. Lo que vamos ahorita a hacer en esta segunda parte es crear la inserción, ¿sí? Es crear el insert. Entonces, lo que hacemos nosotros, pues básicamente es pues insertar dentro del modelo, ¿sí? Colocar dentro del modelo, vamos a crear un método, una acción. Dentro de este método dentro de este modelo teníamos un método que obtiene los usuarios. Vamos a generar ahorita un modelo, un método que sea el que haga la inserción de los registros, ¿sí? Entonces, creamos un método para esta clase, un public function, y le vamos a colocar, o sea, vamos a darle el nombre agregar user. Vamos a colocarle a este método, ¿listo? Y construimos el método. Entonces, a este método, digamos, como va a ser inserción de registros, pues tendríamos que pasarle dos parámetros, ¿sí? Vamos a utilizar acá un tema que es el tema de BinParam, un tema de MySQL, que el objetivo básicamente es definir unas variables o unos statements parameters para evitar un poco el tema de inyección de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Se definen unas variables con cualquier nombre, digamos que las voy a definir abreviando un poco el tema de statement, ¿sí? El statement as parameters. Entonces vamos a crear una variable, entonces le voy a colocar acá que se llame stmt como para abreviar statement, ¿sí? Es igual, entonces en esta variable lo que voy a hacer es pasarle al parámetro, entonces saco al parámetro, a este parámetro, acá vamos a tener un parámetro que lo va a utilizar esta construcción de conexión, y a la vez este parámetro pues lo vamos a pasar acá para la consulta, ¿cierto? O sea, es decir, para poder ejecutar la consulta o el select, pues tenemos que haber generado una conexión. Entonces lo que voy a decir acá es lo mismo, entonces lo que se obtenga de ese parámetro, ¿sí? Lo que se obtenga de ese parámetro, con ese parámetro vamos a construir el insert, ¿sí? Entonces vamos a utilizar acá también, digamos, como que uno de las funciones del MySQL, que es el prepare. Entonces, el prepare, este prepare lo que hace, acá como lo dice, esto es propio de MySQL, ¿sí? Entonces le vamos a pasar acá la consulta. Entonces digamos como que, ¿qué le vamos a pasar a esta variable? Entonces a esta variable le vamos a pasar toda una consulta. En este caso la consulta sería un insert. Entonces vamos a hacer el insert into, ¿sí? Es un insert into sencillo. ¿Y cómo se llama nuestra tabla? Nuestra tablita se llama la tabla user, ¿sí? Entonces, la tabla user. ¿Y cuáles son las dos columnas de nuestra tabla? Entonces son el nombre y el email, porque recuerden que el ID user lo tenemos como llave primaria y lo tenemos como autoincremental. Entonces, nombre e email. Entonces, acá lo que le voy a pasar a este señor del insert es el nombre y el email, ¿sí? Y ahora vienen los valores. Entonces, los valores, ¿cuáles van a ser? Como estamos utilizando el prepare y vamos a utilizar un tema que se llama del BinParam, le vamos a pasar los parámetros utilizando el BinParam, ¿sí? Digamos que para poder pasarlos por BinParam tengo que haber definido el prepare. Entonces, acá lo que le voy a decir a este man es que en algún momento van a llegar dos valores, el valor inicial de nombre y el segundo valor de email, ¿sí? Entonces el valor 1 y el valor 2. Si tuviéramos tres valores, pues se definen tres valores, ¿sí? ¿Cómo le van a llegar esos valores a esa variable? Entonces, o a esa consulta.
Entonces se los vamos a pasar. Entonces a la variable le vamos a pasar, ¿sí? Utilizando un this le vamos a pasar con bin param, ¿sí? Es decir, el bin param le vamos a pasar qué tipos de valores. Mira, entonces él dice tipos de valores, types y las variables que se vayan a pasar. Entonces le vamos a decir acá que le vamos a pasar 2 cadenas de texto, 1 y 2 cadenas de texto. Entonces S, ¿sí? Entonces lo que le voy a decir acá es 1, 2, 2 S, lo que quiere decir es que estos dos valores van a ser 2 cadenas de carácter, ¿sí? Ahora le voy a pasar 2 parámetros. ¿Cuáles son los 2 parámetros que van a llegar a llenar el nombre y el email? Son los 2 parámetros que le voy a pasar mediante el método, ¿sí? Entonces a este método le tengo que definir 2 parámetros que van a ser el nombre y que van a ser el email. Entonces, estos 2 parámetros, cuando declaro el método, cuando voy a utilizar el método, tienen que llegar estos 2 parámetros. Entonces le voy a decir que para enviarle los 2 strings, el string 1 y el string 2, voy a utilizar la variable nombre y la variable email. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces estoy construyendo, esto es simplemente con el objetivo de evitar inyección, y es, yo le podría pasar acá directamente los 2 valores, el valor nombre y estos dos parámetros, ¿sí? Se los podría pasar directamente acá, podría pasarle esos 2 valores directamente. El objetivo, ¿cuál es? Que utilicemos este tipo de funciones, ¿sí? Este tipo de funciones propias en bins variables propia de SQL MySQL, ¿sí? Se llama STMT. Esto se llama STMT, por eso les estoy colocando esta variable, pero no necesariamente tendría que ser esa variable, ese nombre, ¿sí? Recuerden que es una variable, yo le podría definir cualquier valor. Entonces, acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es retornar, ¿cierto? Recuerden que va el return, necesito retornar lo que llegue de esta variable. Entonces, lo que llegue de esta variable, y le voy a pasar el execute. Entonces lo voy a ejecutar. Listo, lo que llegue de esa variable le paso el execute. Listo, entonces acá ya tendría construido el insert, ¿sí? Entonces esta es la inserción y esto digamos que va a pasar por el modelo. Recuerden que el modelo es el que va conectado a la base de datos. Cuando ya tengo esto, lo que voy a hacer es modificar mi controlador, ¿sí? A mi controlador le tengo que decir cuando se inserte, cuando se ejecute la inserción, lo que voy a hacer es, o cuando se le dé clic en registrar, tiene que haber el controlador, lo que va a hacer es darle la orden al modelo que se registre un dato, ¿sí? Entonces vamos a construir ese método. Entonces, ese método dentro del controlador, ¿sí? Dentro del controlador, ese public function, vamos a colocar acá agregar user, ¿sí? Vamos a colocarle un método propio, ¿sí? Un método propio que va a ser un método del controlador, ¿sí? Porque recuerden que el modelo tiene su método, que es agregar usuario. Entonces, lo que va a hacer este método agregar usuario es llamar a este método, ¿sí? Entonces, como sabemos que este método tiene 2 parámetros, ¿sí? Es lo que le voy a decir a este señor de acá, el método es, usted para poder ejecutar, ¿cierto? Para poder solicitar la utilización de este método, tiene que mandarle también estos 2 parámetros. Listo, entonces lo que hago acá básicamente es con el this, ya tengo acá una clase, ¿cierto? Que se llama usuario model. Entonces le voy a decir, de acá yo obtengo la conexión, obtengo todo. Entonces le voy a decir, lo que obtenga de este atributo, ¿sí? Lo que obtenga de este atributo, y, ¿cierto? Y recuerden que este atributo se construye digamos, con el constructor del modelo user, de esta clase user. ¿Listo? Entonces ahí ya estoy diciendo, listo, voy a entrar al modelo. Ahora, cuando ya entre ya instancie la clase del modelo, utilice este método, ¿sí? Utilice este método. Eso es lo que estoy haciendo, utilizar este método. Y este método, ¿qué tiene por defecto? Entonces, este método le voy a pasar estos 2 atributos. Eso es lo que estoy haciendo hasta acá. ¿Listo? Hasta acá estoy haciendo esto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es decirle, listo, cuando ya le pase esto a este señor, voy a dar, digamos, a pasar por el index y por el view. ¿Sí? Voy a pasar por el index y por el view. Vamos a darlo así por ahora. Entonces, quiero pararme acá en el app,
¿sí? Vamos a pararnos acá en el app. Entonces, entrando al app, vamos a entrar al controlador y vamos a entrar al user controller. Mira que no tenemos ningún error. Entonces, quiere decir que vamos bien. Por el modelo, ingreso al modelo y no me está generando ningún error. Entonces, lo que es el modelo y el controlador, hasta ahora, digamos, como que no está generando ningún error. Ahora lo que vamos a hacer es que mediante un header, ¿sí? Mediante un header, utilizando digamos como que vamos a hacer un envío, ¿sí? Vamos a enviarle este método, le vamos a enviar este método al index, ¿sí? Vamos a enviarle este método al index. Entonces, ¿cómo se envía, cómo se le pasa este método al index? Ahorita lo pasamos. Entonces, vamos a ir acá un momentico a la vista, ¿cierto? A la vista, vamos a ir al index. En la vista, ¿qué va a ir? ¿Sí? En la vista, ¿qué va a ir? En la vista va a ir un formulario, ¿sí? Vamos a construir un formulario sencillo. Entonces, por acá un H1, vamos a construir acá un H2, ¿sí? Que diga insertar un nuevo usuario, ¿sí? Vamos a ver quién nos muestra esto. Mira, insertar un nuevo usuario. Entonces vamos a cargar acá dos espacios de formulario con dos elementos sencillos. Entonces acá vamos a crear un formulario, un form, ¿sí? Ahorita les explico qué método vamos a utilizar. Vamos a mandarle dos inputs, ¿sí? Vamos a cargarle dos inputs y vamos a cargar acá un párrafo que diga nombre y vamos a cargar otro párrafo que diga email, ¿sí? Entonces acá en el type, ¿sí? En el input type, bueno, acá iría otro input, ¿sí? Entonces en este input type le vamos a colocar tipo email y tendríamos esto, nombre, email, ¿sí? Dos inputs. Y vamos a cargar acá vamos a cargar un button, ¿sí? Vamos a cargar un button que sea de type submit, ¿sí? tipo submit y que diga insertar. Acá, listo. De hecho, démosle acá por ahora un salto de línea así utilizando HTML y metámosle otro de y acá, listo, acá que diga insertar. Entonces, nombre, email, insertar. ¿Listo? Entonces es un formulario sencillo. Entonces es un formulario, todo esto acá. Bueno, esto acá como va dentro del formulario, todo esto va dentro del formulario, acá cierro el formulario. Y vamos a intentar todo esto. Listo. Entonces el formulario va acá, va nuestro P, nuestro input. Listo, entonces a este señor le vamos a colocar acá un type y le vamos a colocar un name, que es el que vamos a utilizar en el post. Que le vamos a decir nombre. ¿Sí? Ese va a ser mi name. Digamos que eso es lo que va a identificar ese input. Y a este le vamos a colocar un name email. Acá. Listo, esto no afecta en nada. ¿Sí? Esto no afecta en nada, es una identificación que le estamos dando a ese input. Ahora, yo le podría colocar acá un placeholder que diga, por ejemplo, nombre. ¿Sí? Nombre. Y acá le podría mandar un placeholder que diga email. ¿Sí? Acá sí se ve el nombre, por debajo un placeholder, nombre, email. ¿Sí? Es sencillo, es un formulario. Esto listo, esto no quiero que sea un pen, quiero que sea un label. Entonces lo mandamos con un label. ¿Sí? Es como para que veamos acá, nombre. ¿Listo? Mira, nombre acá. ¿Sí? Entonces de esta forma se vería un label. Entonces es para que veamos un poco acá que esto no es más sino esto es un formulario sencillo, ¿sí? Entonces lo que vamos a decirle a este señor es que recuerden que yo les expliqué los métodos, el post, el get. Entonces acá vamos a utilizar un método, vamos a enviar por un método post, ¿sí? Este señor va a hacer un método post porque lo que obtenga acá, lo que obtenga el nombre y el email, se lo voy a pasar al constructor, al controller, qué pena, se lo va a pasar al controller, el controller al modelo y el modelo lo va a registrar en la base de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Yo le puedo decir que hay unos valores obligatorios, entonces con el requery, acá con el requery, le voy a decir que estos dos valores son obligatorios, ¿sí? Ya, digamos que acá es una validación inicial del HTML. Listo. Teniendo estos dos elementos, entonces ahora sí nos vamos a ubicar en el index. El index es el que va a decir, listo, cuando se obtenga el nombre y el email, lo vamos a convertir en una variable, ¿sí? En una variable
Y esa es la variable que va a pasar al controlador, que son estos dos elementos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a decirle al señor acá. Y lo vamos a hacer mediante una validación. ¿Listo? Entonces, acá vamos a hacerlo por acá, a construir por acá. ¿Sí? Entonces, acá instanciamos. Recuerden que acá instanciamos el usuario control, ¿cierto? Acá instanciamos el usuario control. Ahora vamos a colocar una validación y es que si se obtiene de este view un método post, obtenga, o sea, lo vamos a decir acá es, si el método que se está enviando, ¿sí? Digamos, en una variable server, en un arreglo, ¿sí? Lo que se obtiene en un arreglo, vamos a construir un arreglo que se llama server. Si lo que se obtiene acá en este arreglo, en ese arreglo es un post, en este caso le vamos a llamar un request method. Si es igual a un post, entonces ahí sí, convierta este nombre y este email en esas variables. ¿Sí? Eso es lo que le voy a decir. ¿Y cómo se hace eso? Entonces esto se hace con un código, HTML, con código PHP. Entonces acá vamos a decirle if, ¿cierto? Entonces acá voy a pasarle una condición. Entonces le voy a decir acá, si server, ¿sí? Esto básicamente es propio del lenguaje. Si server, acá le voy a decir que es un arreglo, ¿sí? Si lo que se obtiene de esa, digamos que de ese elemento del formulario, ¿sí? Entonces le voy a decir, si este request post, request method, mira si ese request method, a lo que le estoy diciendo es igual a post, mira, lo que le estoy diciendo es, lo que se obtiene acá en el view, en este método, es igual a post, eso es lo que estoy haciendo, y es de esta manera como se construye. ¿Listo? Recuerden que acá le estamos hablando al lenguaje de acuerdo a su sintaxis. Entonces le voy a decir, almacene lo que se obtenga en la variable. Recuerden que tenemos tres variables, una que es nombre, ¿cierto? Una que es email, ¿sí? Tres variables tenemos. ¿En dónde? En el controlador. Mira, el controlador tiene estas dos variables. Entonces le estoy diciendo a este señor acá, listo, estas dos variables, ¿qué les va a pasar? Entonces, para pasarles lo que se obtiene en el post es de la siguiente manera. Post, ¿sí? Acá le estoy diciendo post, y acá le estoy diciendo, pásele a esa variable lo que se obtenga lo que esté en este método post acá, ¿cierto? Busque el name que se llame nombre y busque el name que se llame email. Y lo que esté en cada uno de esos, páselos a las respectivas variables. Entonces acá le estoy diciendo lo que se obtenga acá, en este post name, se llama name, ¿no? O nombre, ¿cómo le colocamos acá? Así, nombre. Lo que se obtenga el nombre, páseselo a esta variable. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo acá al señor. Y lo que obtenga en el otro post, páseselo. Lo que se obtenga en el post de email, páseselo a esta variable email. ¿Sí? En este caso lo que estoy haciendo es que lo que se escriba acá en este input, lo que se escriba en este input, páselo a esas respectivas variables. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí voy a crear digamos que de acuerdo a este método, de acuerdo, mentiras, a esta instancia o este objeto, ¿cierto? De acuerdo a este objeto, le voy a pasar el método que se llama agregar usuario, que lo tiene ¿quién? El controlador, este método. Este método tiene el nombre y el email, ¿listo? Entonces acá le voy a pasar eso. Entonces voy a decir, el método que se llama usuario controller, este método que se construye del controlador, ¿sí? Lo que se construyó. Entonces ahora sí pásele a ese señor el método que se llama agregar user. Y el agregar user, pásele las dos variables, el nombre y pásele el email. ¿Listo? Pues ahí estoy pasando los dos valores. El nombre y el email. Estos dos valores, ¿de dónde vienen? De lo que se registra en el formulario, ¿cierto? El nombre, en ese name nombre y en ese name email. Listo, ¿cómo integramos la consulta? Entonces le decimos acá, de lo contrario, ¿sí? Ahí le vamos a pasar un else, de lo contrario haga esto. ¿Sí? Que es el usuario controller. Digamos acá está el objeto y pásele este. ¿Qué quiere decir esto? Esta validación, ¿qué quiere decir? Si yo le doy acá clic, acá insertar, él automáticamente va a ejecutar este post. Si ejecuta ese post, entonces va a decir, se va a meter por acá.
Si en ningún momento se está ejecutando se le está dando clic a ese botón de insertar, él automáticamente va a entrar por acá. ¿Por qué? Porque no va a encontrar ningún método post. ¿Vale? Eso es lo que hace este señor acá. Bueno. Y aquí tendríamos entonces el código PHP para este index. Podríamos, bueno, ¿qué me falta pasar acá? Como tengo el index, ¿cierto? Tengo el index, lo que le voy a pasar a este index, le voy a pasar el controlador. ¿Cómo se pasa esto? Le voy a pasar este método, ¿sí? Le voy a pasar este método. Entonces, ¿cómo le pasamos este método? Le pasamos este método con el header. Header. Entonces, header location. Entonces, de header, entonces vamos a pasar mediante HTTP. Entonces, location se escribe así, index.php. Y acá estaríamos pasando esta información. Guardemos esto y carguemos esta, a ver qué hace. Entonces vamos a colocar acá Salvador, vamos a colocar salva@gmail.com. Vamos a ver si esto nos genera algún error. Le damos a insertar y bueno, acá no me está mostrando este señor no me lo está mostrando acá. Listo, entonces, ¿por qué? Vamos a ver qué pasó. Entonces, venimos acá, le damos un select from a esta tabla y no me está pasando Salvador, no me lo está pasando por ningún lado. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasó. Y vamos a hacer un proceso acá, entonces. La vista tiene el método post, ¿sí? Entonces la vista tiene el post. Acá no estamos equivocando nada. Index. Bueno, ¿qué faltó acá? ¿Qué faltó acá? Que como le voy a pasar, digamos que acá nos falta algo, como le voy a pasar digamos que cuando yo ejecute este formulario, ¿sí? Cuando yo ejecute este formulario y le dé acá insertar, pues hay una action, ¿sí? Hay una action. Ese action hacia dónde se va a dirigir. Entonces, acá yo le voy a decir hacia dónde se va a dirigir. Entonces, se tiene que dirigir hacia el index, porque en el index es donde esta variable va a tomar esos valores. Entonces, si yo le doy acá en el action, index.php, vamos a ver qué pasa. Listo, cargamos esto, le vamos a decir Salvador otra vez, salva@gmail.com. Al insertar, y bueno, acá tampoco nos registró nada. Digamos que ahí debería una vez mostrarme y acá no nos lo está pasando. ¿Listo? Pero vamos a ir viendo qué más podemos encontrar acá. Entonces, le pasamos al index.php, ¿sí? Le pasamos al index.php. Tenemos entonces, tenemos el input tipo text, el name nombre, tiene el name nombre y el placeholder que no, digamos que no importa. El input type make y lo que me importa es el name. ¿Listo? Y acá viene un button de tipo submit que se llama insertar. Listo, esto acá no me debe generar absolutamente nada. Listo. Entonces tenemos el formulario sencillo. Vamos al index. Entonces en el index, acá entonces requerimos lo del user controller. ¿Sí? Le estoy pasando lo del user controller y estoy instanciando acá. Entonces quiere decir que sí está llegando acá y nos está mostrando, digamos que sí está instanciando bien el objeto, la clase que pena está construyendo bien el objeto y nos está mostrando la lista. Acá vemos la lista, nos la está mostrando bien. ¿Qué está pasando? Que al momento, de hecho, si yo inserto acá un valor acá, yo voy a insertar acá un valor, por ejemplo, voy a colocar acá Hugo, vamos a colocarle hugo@gmail.com. ¿Sí? Si yo registro acá por base de datos, si acá yo registro esto por base de datos, quiere decir que ya me quedó el registro acá. Y voy acá, actualizo. No nos está mostrando a Hugo. Acá debería mostrarnos a Hugo, ese registro. ¿Será que no nos lo registra? No, amiga, no nos lo está tomando. Entonces vamos a colocar acá insert, into, user, nombre, email, values, Hugo,
hugo@gmail.com. Listo, acá ya está ahorita sí Hugo. Miremos acá, actualicemos esto y mira si nos está mostrando acá. Listo, Hugo, y el email es Hugo. Entonces, digamos que ahí está bien el tema de la consulta. Ahora, el tema del envío de los datos. Entonces, él está, bueno, mira, acá tengo un error. Error del piso post. Entonces, post, acá, tengo un error. Vamos a ir mirando eso. Digamos que esto no nos va a retornar ningún error, pero sí por dentro hay un, digamos que hay un error en esa forma de declaración de arreglo. ¿Listo? Entonces quiere decir que no están llegando. Uno podría comenzar a identificar es que no están llegando los valores a la base de datos. ¿Listo? Pero no es un error que nos vaya a mostrar. Tendríamos ya que hacer un proceso de verificación. Mira, ese era el error. Mira, Salvador, el email es salva.com. ¿Listo? Aquí está. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la tarea que les dejo? Comiencen ustedes a jugar con esto y aplíquenle un poquito más de, digamos, es decir, apliquen un poquito de investigación, podría ser, donde ustedes puedan digamos, como validar, ¿sí? Como validar, es decir, cómo pueden jugar ustedes con el HTML, ¿sí? ¿Cómo pueden ustedes jugar con el HTML? Pues como para ir, no sé, como metiéndole más elementos, jugando con las vistas. Sí, sería, digamos, como un poco interesante ahí esa parte de cómo le pasan a ustedes un script, pasarle un script, hacer validaciones. Eso, básicamente, como mirar cómo pueden ir jugando ustedes con eso. Esa es la segunda parte del video, muchachos. Espero que sea muy productivo. Y ya para la siguiente arrancaremos con ya nuestro proyecto de forma general. La idea es que jueguen con este ejercicio, utilizando optimizando su vista, haciendo investigación, cómo pueden meterle alertas a un script de JavaScript con una alerta. Ese tipo de cositas que pueden resultar de repente interesantes, ¿cierto? Con un ejercicio que ya se ha adelantado. Entonces acá ya, o por ejemplo, comiencen a incluir, el objetivo era trabajar el CRUD completo, eliminación, pero pues nada, vamos ya, con esto era el objetivo, era que tuviéramos unos fundamentos de modelo vista controlador, viendo finalmente cómo estamos trabajando sobre ello, ¿no? Sobre los controladores, sobre los modelos, cómo el controlador controla la lógica, ¿cierto? Y define qué se va a consumir del modelo. El modelo también tiene una lógica y es que de acuerdo acá no hay validaciones, pero esto debería tener validaciones que es las que vamos a ir incluyendo, ¿sí? Por ejemplo, si nombre viene vacío, si email viene vacío, es lo primero que tiene que validar, que los valores no vengan vacíos. Listo, tenemos una vista que es un HTML que contiene básicamente una lista ordenada y un formulario. Y tenemos un index que es nada, esto lo podríamos tener dentro del controlador. ¿Sí? Esto es lo mismo como que yo ir a pasarle esto al controlador y evitarme definir esto. ¿Listo? Pero era simplemente para que entendiéramos un poco que con el require yo puedo ir pasándole, digamos, como el código, métodos, variables a otro archivo. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, éxitos y buena suerte con el ejercicio y espero que sea muy útil para ustedes.